AgroSuper, productores de proteínas de la más alta calidad provenientes de Chile. Una empresa sólida, creada en 1955, donde actualmente trabajan más de 13.000 personas. Nos preocupamos por las personas, las comunidades y por sobre todo nuestros clientes, compartiendo con ellos la pasión por las cosas bien hechas. Cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu pasión, tu punto de vista. Tu 10%. Y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad del mercado. Habitat, número 1 en rentabilidad. Número 1 en tranquilidad. We live in an increasingly complex world. A world dominated by economic volatility and uncertainty, where local risks soon become global ones. And developing markets provide a substantial challenge. We have a powerful network of over 180,000 people in 776 locations across 158 countries, all committed to delivering quality in assurance,
tax and advisory services. Somos AgroSuper, productores de proteínas de la más alta calidad provenientes de Chile. Una empresa sólida, creada en 1955, donde actualmente trabajan más de 13.000 personas. Nos preocupamos por las personas, las comunidades y por sobre todo nuestros clientes, compartiendo con ellos la pasión por las cosas bien hechas. Cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu pasión, tu punto de vista. Tu 10%. Y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad del mercado. Habitat, número 1 en rentabilidad.
número 1 en tranquilidad. We live in an increasingly complex world. A world dominated by economic volatility and uncertainty, where local risks soon become global ones. And developing markets provide a substantial challenge. We have a powerful network of over 180,000 people in 776 locations across 158 countries, all committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Somos AgroSuper, productores de proteínas de la más alta calidad provenientes de Chile. Una empresa sólida, creada en 1955, donde actualmente trabajan más de 13.000 personas. Nos preocupamos por las personas, las comunidades y por sobre todo nuestros clientes, compartiendo con ellos la pasión por las cosas bien hechas. Hoy Chile se enfrenta a grandes desafíos. Y probablemente el más importante será el ser capaces de ponernos de acuerdo. Al mismo tiempo que aprendamos a aceptar y a convivir con los desacuerdos. Para abordar los grandes debates en que está hoy nuestro país. Te queremos invitar a un punto de encuentro. Dos tercios. Una vez a la semana tendremos un programa de conversación, un debate, dos miradas. Una semana estaré yo y la próxima estará Hernán junto a dos invitados conversando sobre un mismo tema. Acompáñenos cada miércoles a las 20 horas. Por Icare TV y Emol TV. Este miércoles 14 de octubre a las 20 horas te invito para que te unas a la conversación que tendremos junto a Sol Serrano y Manuel Canales, a un año del 18 de octubre. Muy buenas noches, bienvenidos a Dos Tercios, punto de encuentro. Un programa de conversaciones organizado por Icare que semana a semana busca abordar los grandes debates en que está nuestro país. En el programa de hoy, a un año del 18 de octubre. Una fecha que sin duda marca un antes y un después en nuestro país. ¿Qué pasó ese día? ¿Estallido? ¿Revuelta? ¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Cómo comprender que la trayectoria de este país que avanzaba con tanto camino al progreso y al bienestar vivió este punto de inflexión? Para responder esta y otras inquietudes, queremos recurrir a dos amigos y especialistas de las ideas y de las ciencias sociales. Queremos recurrir a la historia y a la sociología. Y para eso hemos invitado a doña Sol Serrano. Doña Sol Serrano es académica e historiadora, es Premio Nacional de Historia, actualmente trabaja, ¿cierto?, en el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Y bueno, tiene un trabajo muy amplio y además especializado, entre otras cosas, en la historia de la educación en Chile. Así que muy bienvenida, Sol, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Hernán, muchas gracias por habernos convidado, habernos además convidado. Así es, también tenemos el gusto que nos acompañe Manuel Canales, sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, quien también tiene una amplia trayectoria y trabajo académico y además es muy reconocido por sus pares por las técnicas cualitativas que utiliza, ¿cierto?, en su investigación, donde se ha dedicado a escuchar la experiencia subjetiva de muchas generaciones. Y yo espero que tu trabajo nos pueda ayudar también a iluminar esta conversación. Manuel, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto también estar con Sol, contigo, con todos, compartir hoy día, digamos, conversemos, que es lo que falta, de verdad. Así es. Y tal vez lo que podríamos hacer como punto de partida es, aprovechando tal vez un año desde el 18 de octubre del 2019, tal vez desde el punto de vista de la historia es poco tiempo, pero sería interesante, Sol, tener una perspectiva tuya
desde la historia. Yo leí por ahí que tú destacabas 6 hitos críticos o crisis que podríamos identificar en nuestra República. ¿Cómo describirías tú, a la luz de los hechos y sobre todo, digamos, una perspectiva de tu disciplina, lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 y lo que ocurrió en adelante? ¿Qué se inició en ese proceso? Gracias. A veces no hay peor que dar números, porque uno empieza 1, 2, 3 y llega al 4 y no habían más. Pero, mira, quisiera partir por esa... la palabra estallido quedó, y uno no, con el sentido común puede luchar poco, pero yo lo llamo una ruptura desde la perspectiva más historiográfica, en el sentido de que son momentos totalmente inadvertibles como momentos que reflejan procesos, pero que es imposible. Los analistas, a mí me da un poco de risa, que dicen, ¿cómo lo previmos? O lo previmos, pero no. La Revolución Francesa no era predecible de la manera en que sucedió. Entonces, lo interesante es como este mundo de los hechos, que es el tiempo corto, y el mundo de los procesos, que es el tiempo largo, y como que se van juntando y expresando. Entonces, y los voy a nombrar para llegar como a qué tan impresionante el 18 de octubre. Porque, a ver, yo creo que lo voy a hacer rapidito para no ser muy historiadora, pero la batalla del Ircay, 1830, guerra civil, comienzo de la República conservadora, uno diría que se llamó motín, pero lo lindo es que acabamos teniendo nombres distintos. El motín de la Sociedad de Igualdad, el 20 de abril, que causó 1851, después lo que se llamó la Revolución de 1851, que es bastante más grave, porque Concepción se alza un poco contra Santiago, digamos, y después la del 59, que es mucho más grave, porque es contra el centralismo santiaguino, que es Concepción y Copiapó y San Felipe, y mucho. Después viene la Guerra Civil del 91, que es claramente una guerra civil, donde se divide las Fuerzas Armadas. O sea, tremendo tema, digamos, donde se divide la Marina con el Ejército, y parte del Ejército se va donde la Marina, que representa al Congreso. Y después ya tenemos el golpe de Estado del 24 de Ibáñez contra Alessandri, y después quiero mencionar uno que seguramente nuestros queridos televidentes deben conocer mucho menos, que se llama el 2 de abril, quedó en la historiografía, nadie le pone ni el año. El 2 de abril, es el 2 de abril de 1857, que es una cuestión totalmente sorprendente, en la cual son estudiantes secundarios, se van a reír de la analogía, pero es tal cual lo estoy diciendo. Estudiantes secundarios protestan en el centro porque subieron las micros. Entonces, y empieza, en fin, una cierta violencia, le tiran piedras a las micros, pero fue una cosa de estudiantes, a la cual se sumó la fecha, pero esta cuestión empezó a agarrar y agarrar. Se enfrentaron con carabineros, murió una niña, y se empezó la efervescencia. Los estudiantes incluso se retiraron porque no sabían qué hacer. Raya para la suma, Carabineros se retiró. Este es el final del gobierno de Ibáñez. Y resulta que Santiago, el centro de Santiago, que en esa época se llamaba Santiago, llegó miles de personas que se tomaron la ciudad, y fue totalmente una especie de ciudad arrasada. Rompieron todo el comercio, se robaron la ciudad completa. No quedó nada. O sea, ni un banco, ni una... Nada. Hito poco conocido. Bueno, entonces, muy poco conocido, y él me apareció esto. Pero ya hay una frase fantástica del periodo en la cual varios de los políticos más así miran y dicen, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, ¿de dónde salió esta gente? No sabíamos que existía esta gente porque no estaban, nuevamente, por eso lo menciono, porque tampoco estaban los partidos. Después sí, los comunistas se metieron, hay una historia.
Y lo que tiene ese episodio tan impresionante es que no provoca una crisis en sí, porque después ya, en fin, lo mandaban a la cárcel, ya, quedó, digamos, sino es premonitoria, ¿así se dice? Premonitoria. Es premonitoria de la crisis que empezó en los 50 y terminó en el 73. O sea, es bien importante para la mirada de los historiadores. Y después, bueno, viene el 73. Y después el 18 de octubre. Yo quiero llamar la atención, y con esto termino, que aquí hay 2 episodios, el de abril que acabo de mencionar, y este que no es un enfrentamiento armado. Todos los demás son enfrentamientos armados. A veces entre ejército, el regular o el irregular, financiado por los gallos en Copiapó, ¿te fijas? Pero fueron guerras civiles. En cambio, en este caso, son levantamientos ciudadanos. Hay 2, sí, digamos, que son, uno habría dicho en un lenguaje más antiguo, revueltas, ¿ya? Revueltas es cuando no tiene, por eso son tan distintas a la represión de las huelgas, por ejemplo, ¿ya? Que tienen un objetivo común, que tienen liderazgo, que tienen con quién hablan. Esto fue un desmadre. Sin dirección alguna, y después se supo que habían sido básicamente los pobladores urbanos, ese mundo tremendo de las primeras poblaciones, pues el 57 las primeras tomas, que oye que esto está pasando en Santiago y que esto es... Entonces empiezan a llegar por hambre. Entonces podríamos decir que en perspectiva histórica está este hecho, pero no hay mucho donde comparar, en términos de los efectos, o sea, de la profundidad, de la violencia. No, quería llamar la singularidad, por ahora 2, porque Manuel debe saber bastante más sobre eso que yo, pero yo diría uno que me impresiona de mirarlo, es el tema de que no hay armas por los 2 lados. No hay. Y segundo, que en una son los sectores populares marginales, los que en gran parte, no solo, y acá al revés, son personas que son, en fin, en su mayoría más bien educadas, digamos. O sea, no es personas que tienen, ya hablaremos de eso, frustraciones muy profundas, pero que es otro sector social, porque es otra estructura social, de la de los 50. Ahora, esa fue premonitoria de una crisis y esta quizás sea premonitoria de un mundo mejor. Manuel, ¿y cómo ves tú, y a la luz también de tu trabajo y de tu disciplina, el 18 de octubre? Sí. Primero quiero hacer un par de comentarios. Estaba escuchando con harta atención. La historia para esto nos ayuda. Quería agregar la protesta de los 80, quizás como un antecedente que no es propiamente un acto, un acontecimiento como esto, pero que es fechable, pero es un... Pero es una fecha reiterada casi cíclicamente y que una vez que se desató, pese a toda la represión del momento, nunca paró hasta el plebiscito. Y fue el anuncio, la protesta del 83, la primera, el anuncio del cambio de régimen a largo o a mediano plazo, pero era evidente que cambiaba la correlación de fuerzas ideomorales, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, la protesta poblacional de los 80, que no era solo poblacional, creo que es un muy buen antecedente a tener en cuenta para también pensar algunos aspectos de esto. Es cierto, como se señala, que son pueblos distintos. Este es un pueblo nuevo, como se le ha nombrado hoy muy bien, y es educado, pero no por eso deja de ser pueblo. Este es el pueblo de ahora, en realidad. Y quiero señalar otro rasgo, tanto la revolución de la Chaucha, ¿sería? Esa es el 52. Sí, esa, como la revuelta de los que sobran, podríamos llamarle a esta, tienen ambas esta característica, como la protesta poblacional en gran medida, tienen la característica de ser movimientos populares sin representación de clases medias, sin dirección de las instituciones ni de los partidos, que quedan, como tú dijiste bien, los estudiantes se retiran de pronto, como en octubre la FECH y la FEUC son marginales, en realidad son externos casi a ese movimiento,
movimiento viene de otra parte, vive por otro lado y no se representa. Este es un tema muy interesante porque plantea el problema de la representación de ese actor. El de entonces fue puntual, o pudo ser codificado ese malestar en las propuestas de modernización, probablemente de los años siguientes, ¿no? Y a lo mejor uno puede entender todo el tiempo que viene luego como un intento de codificar esa energía popular que estaba ahí libre. Hoy día estamos ante la misma pregunta. ¿Cómo vamos a codificar esa energía, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar, a recoger esa demanda? Y ahí voy al punto que tú me planteabas, ¿no? ¿Cómo lo veo yo desde mi trabajo? Tiene toda la razón la colega, no se podía predecir la forma, ni el día, ni la fecha. Lo que sí era observable es que podía haber una reacción popular muy fuerte porque se percibía mucho dolor en medio del éxito, ¿no? Para no ser maniqueos. Hay un periodo inicial donde el modelo, el régimen de sociedad que parte a fines de los 70 logra generar una conformidad por salir, por ejemplo, la salida de la pobreza, el inicio del consumo. Eso constituye un hito histórico, sociológico, por lo demás se giró mucho en el tiempo siguiente. Pero esa conformidad de salir de pobres duró lo que dura. Los hijos de aquellos, 2005, ya empiezan a manifestar su fatiga de subjetividades, digamos. Los pingüinos. Los pingüinos, pero también los temporeros y los contratistas. El 2005 hay 3 conflictos, no solo los pingüinos. Los pingüinos fueron lo más visible, pero también es la primera vez que se manifiestan los temporeros de la fruta y se manifiestan los contratistas de la minería. Y los 3 constituyen figuras completamente nuevas en el escenario de las luchas populares o sociales. No existían. Son 3 figuras de esta nueva sociedad y traían completo el conflicto que tenemos en el 2019, entre los 3. Era un colectivo que ya no era pobre y no iba a hablar desde la pobreza, iba a hablar en nombre de un derecho, no iba a hablar probablemente como la antigua clase obrera, en nombre de una alternativa que no tiene, pero sí iba a hablar desde una, entre comillas, dignidad conquistada y una promesa de vida hecha, respecto a la cual ellos han cumplido toda su parte y que se la están debiendo. Y desde esa razón es que cuando resuena la frustración del día a día, porque la vida esta no era la prometida, no paga, es fome, te deja con hambre, fome es fame, hambre, te deja con hambre subjetiva, ¿no? Fuiste criado, son los hijos de la promesa de la prosperidad. Son los hijos de Faúndez, son los hijos de Perico, son los hijos del auto, del ascensor, son los hijos de la felicidad. Y les dan una vida que ellos reciben como, en verdad, cierto, sobre la pobreza, pero en los mismos términos que sus padres, si no hay más. Bien, cuando eso empieza a funcionar, cuando eso ya no funciona, viene el otro dispositivo, que es el que hablaremos luego, me imagino, que es el de la educación superior. El hecho, como yo lo veo, es que lo que hace crisis en octubre no es una crisis política, primeramente, no es una crisis económica, es una crisis de conformidad, más bien de disconformidad existencial de las nuevas generaciones con el régimen de vida que les toca vivir ahora y que ven por futuro y para sus hijos. Y con la distancia que había en la promesa del mérito, del esfuerzo, claro, porque y de la educación. En ese punto hay que ser muy preciso. Ilumina tu trabajo, ¿correcto? Claro, porque no se trata aquí simplemente de lo que fácilmente se dice, ¿no? De, bueno, son expectativas y siempre las expectativas hay que castigarlas un poco, nunca las cumplimos todas y lo que estaríamos viendo es el malestar de un pueblo que se ha satisfecho necesidades básicas y se plantea nuevas y, bueno, vive un malestar por no poder realizarlas. No se trata de eso. Se trata de un pueblo que hizo un proyecto y que invirtió su vida en lograrlo y que lo hizo en los términos institucionales que les obligamos casi. Tanto llegar a cuarto medio que sí, es legal obligatorio. Y luego es moral obligatorio seguir estudiando a estas alturas, por el régimen en el que vivimos, por la propaganda, por el sistema, por todo, por el préstamo. Entonces, no es expectativas frustradas, es un proyecto de vida que se hizo y se produjo que duele el que habiendo hecho todo lo tuyo no llegue. Yo les quiero proponer que volvamos luego a las causas y volvamos a la educación, tema que ustedes dos han estudiado mucho.
Pero hagamos un pequeño punto de inflexión respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo nosotros hemos vivido este proceso desde el 18 de octubre en adelante. A propósito también de lo que está ocurriendo en el mundo. Hace algunos meses estuvo el sociólogo Manuel Castells en Chile, ¿cierto? Y en una conferencia en el Centro de Estudios Públicos partió diciendo: calma, chilenos, digamos, ustedes son parte de un fenómeno global. Esta idea de que la democracia representativa está teniendo serios problemas en el mundo, las instituciones políticas no tienen capacidad de intermediar entre la ciudadanía y el poder. Hemos visto revueltas en muchas partes del mundo, en Latinoamérica por de pronto, las hemos visto hace poco en Estados Unidos, también en Europa, en Oriente. Da la impresión de que hay algo epocal también y que este fenómeno del cual somos parte no es enteramente local. Y me gustaría saber cómo ustedes se bajan en esa pregunta. Yo diría que lo más epocal es los medios de comunicación y en ese sentido lo que ha crecido la autonomía de muchos grupos de poder manifestarse simultáneamente, digamos, en descontentos, sin embargo, que son distintos. Yo creo que una de las características del nuestro, que lo hace distinto a Estados Unidos, donde el tema es el racismo, pero también es una cantidad de exclusiones diversas, es que Estados Unidos o Francia reclama un mundo que se les va acabando, llamémoslo así, porque vivían sus padres mejor que ellos o tenían más expectativas. Y aquí es un mundo que iba subiendo. ¿Me explico? Ellos están reclamando la bajada. Aquí van la subida y ¡pa! Esta cuestión se desmorona. Entonces, porque nosotros éramos tan pobres que no estamos como los franceses defendiendo la jubilación, pues. Estamos peleando una jubilación, ¿ya? Pero en estas cosas habíamos estado más bien en el optimismo que en el pesimismo de un estado de bienestar que se venía abajo. Si no, nosotros íbamos en la oleada para arriba, y la oleada para arriba dio lo que dio por razones que yo creo que no vamos a estar todos de acuerdo. Y porque en eso, decía esto como la Revolución Francesa, los hechos mismos son muy importantes porque reflejan procesos, pero a la vez van tomando su lógica autónoma. Entonces, se transforman ya en actores en sí mismos que reflejan aquello, pero nadie pensó en la toma de la Bastilla que iban a terminar con Robespierre, pues. Me explico, o sea, y sin embargo un desencadenamiento de hecho y que después la historiografía largamente va estudiando, y es lo que tú has hecho simultáneamente, digamos. Pero no, quiero decir, lo general no implica que tengamos los mismos problemas. Eso era lo singular, nomás quería. Pero sí, es mundial, yo creo que tiene mucho que ver con las comunicaciones, además. Y con un mundo, pues, oye, que se hace más pobre que más rico. Salvo para los más ricos, hasta donde yo la vagamente entiendo. Sí, una visión distinta. Naturalmente hay crisis epocal, creo, y estamos nosotros como parte de la sociedad planetaria metidos en la crisis epocal. Crisis climática, que ahora está encapsulada por la crisis social, que está encapsulada por el COVID. No nos olvidemos que estamos en pandemia y el estado de ánimo y la emoción también está afectada por una está pandemia. Tomada por eso. O sea, y eso impide que aparezca tanto la rabia de un lado y la esperanza del otro. Es decir, no nos podemos olvidar que el año es un año que está encapsulado. No es que haya habido un año de historia, por así decirlo. Hay un año suspendido. Y por eso que casi nos da tiempo a reflexionar. Pero yendo a la pregunta, ¿por qué discrepo ahí del tocayo y colega Castells? A él le viene bien, claro, con su teoría. Ya también queda otro caso más, digamos. Sin embargo, para analizar la crisis como lo he hecho yo en mis estudios empíricos, básicamente, que a lo que yo me dedico escuchando, no he necesitado ninguna referencia a procesos globales para entender la crisis. Hay tal diacronía, tal sintaxis, tal estructura del proceso chileno,
Hay una historia que parte del 78 y tú la vas viendo en su fase en los 80, resistida, después el apogeo en los 90, toda esa ilusión, la idea de la fiesta. El informe de la felicidad del PNUD, ya para poner el ejemplo. El mismo PNUD que en 98 hacía el informe del malestar. Estábamos todos muriendo de una tristeza. Y de pronto éramos el informe de la felicidad y éramos de los más felices del mundo. Bueno, somos así, parece los chilenos, o ya lo informaremos, pero creo que no vale aplicar, es decir, criterios generales siempre habrá, podremos encontrar paralelismos, la comparación siempre es útil, pero yo invitaría a tratar de entender en la potente complejidad nuestra crisis. En ninguno de los países que se menciona, y que conoce bien Castel, está, por ejemplo, lo que bien se ha señalado. Acá es una crisis en medio del ascenso y como en un barranco, ¿no? Esa es una figura alucinante y que es la misma figura que cuentan los jóvenes de su camino. Ay, qué tremendo. Entonces su quiebre es el quiebre que tú estás mostrando. Si es lo mismo, ellos iban así y de pronto los muros, las puertas están cerradas. Llegan todos a ese lugar. Entonces, creo que, pero eso a su vez es respuesta a un malestar que parece el 2005. Es razonable decir, y si no había eso, ¿qué para esos jóvenes? En 2005 explota esto. ¿Se entiende? Porque ya no sabían para qué era. Ya, de hecho, el sistema político ya no sabe qué hacer, ni para dónde va la micro. Ahí no inventamos Transantiago, por así decirlo, para enmendar un poco la plana, ¿no? Entonces, vale la comparación, pero no olvidar el contexto nuestro. Nosotros tenemos una estructura de estamentos que vienen del fondo, que nunca hemos movido. España los movió, Alemania los movió, Francia los movió. Nosotros, los apellidos aquí siguen campeando y siguen siendo bien vistos. Y nos gusta eso y lo cuidamos. Y eso es del siglo XVIII. Y eso allí no está. Pero el tuyo es vasco. No, el mío es la excepción, si usted quiere. Oye, lo que es mío es castellano, lo más rasca que hay. Yo lo mío no tengo idea porque es tal cual, pues, son de los apellidos precisamente que no se nombran. Es curioso. Oye, pero vale la acotación, claro. Vamos a volver a las causas, porque creo que son varias las causas que explican esto y el fenómeno es complejo, pero una de las cosas que sin duda marcó el 18 y lo que vino a continuación fue la violencia. Fue un nivel de destrucción al cual muchas generaciones no estaban acostumbrados. Una violencia además a veces paradojal, por ejemplo, en contra del metro. El metro que representa una obra pública donde todos somos iguales, donde hay... Y sin embargo fue bien simbólica, ¿cierto?, dentro de la destrucción. Y tal vez, Manuel, me gustaría saber qué aparece en tu investigación, qué dicen los jóvenes en relación a la violencia, cómo la entienden. Tú has descrito que esta es una generación sin miedo. ¿Cómo se relacionan la violencia? ¿Cómo la entienden? Sí, bueno, es un tema muy delicado y en Chile, por Dios que es delicado. Y creo que todo juicio fácil no ayuda. Y por eso en la pregunta, entrémosle. Efectivamente, octubre fue violento. Y por lo pronto, antes que fuera violento, octubre es un acto de fuerza. No fue un acto institucional, eso es evidente. No fue un acto de los partidos. No fue un acto organizado. La potencia mayor de ese movimiento, en todo caso, no está en la violencia, y muy bien se ha señalado, aquí no hay nada armado. Es muy interesante, muy interesante. No, tiene que ver más con la fuerza y con forzar la realidad. Fue un acto de fuerza. El hecho es que cuando ocurre, los participantes perciben al menos al mismo tiempo tres cosas. Perciben su identidad. Somos los del pueblo. Aquí no está la clase media ni la clase dirigente. De hecho, la clase media y la clase dirigente la que estaba acompañándola también tuvo sus propios espacios. Plaza Ñuñoa, por ejemplo, fue un espacio aparte, complementario pero distinto. No hubo lo mismo en Maipú ni en Puerto Alto, digámoslo así, ¿no? Plaza Italia. Fue un movimiento que les dio esa identidad y se dieron cuenta que juntos, todos, segundo, pesan y que el poder se mueve. Y tres, que tienen razón, que el poder pide disculpas. Entonces, cuando queremos entender la razón de la fuerza mejor, viene la pregunta por
¿Cómo es que un actor tiene que, para poder aparecer en su disconformidad, o un sujeto aparecer en su disconformidad, tiene que hacerlo solo por esa vía? Está toda la historia de la transición en que hubo intentos de plantear demandas y todas fueron absorbidas, incluso lanzadas adelante como la de la educación superior. Segundo, es nuestro déficit político. Si tuviéramos política hoy día, si tuviéramos partidos, si tuviéramos dirigentes políticos validados por alguien, podríamos intentar realizar esa demanda de otro modo. Es la despolitización la que nos está cobrando ese precio, digamos. Y en ese sentido, creo que más allá de que uno esté en contra de la violencia, no le guste la violencia o la fuerza, tenemos que ser capaces de convencernos como sociedad de que hay vías institucionales para que un pueblo que quiera producir una determinada sociedad pueda hacerlo. Pues si no, si se acumulan las contradicciones... Estás caminando en el filo ahí ya. Pero es que si usted le impide eso, ¿cómo va a impedir que ese mismo pueblo un día diga que disculpe, haga lo que haga, no resulta? Entonces, ¿para qué jugamos? Y va a aparecer de este modo. ¿Por qué apareció la chaucha? A lo mejor por algo parecido. Y lo de aquí es un acumulado de mucho tiempo. Entonces, para cerrar, la violencia es lo que es, más allá de que yo no se trata de aceptarla. Otra cosa es entender que vivimos un proceso donde ningún actor está controlando todas las circunstancias y bien viniera un acto de entendimiento de lo que lo motiva, el descubrimiento de ese actor de que hasta ahora los poderes en Chile no responden si no es con ese tipo de acciones. Así es su historia, así les resultó. Nunca habían visto a la clase dirigente pidiendo disculpas. Nunca habían visto a la clase dirigente tomando medidas como las tomaba el presidente Piñera una y otra, improvisando. Lo que vieron es que se mueven, lo que vieron es que tienen poder. Entonces tenemos que generar un espacio público. Pero Manuel, entiendo que tú hiciste una serie de conversaciones con jóvenes posterior al estallido. Sí. Y imagino que conversaste con ellos, ¿qué entendían respecto a la violencia? Claro. ¿Era un método legítimo, natural, es una razón justo? Es un método, no es que les guste, pero es método y lo plantean. No hay otra. No hay otra. ¿Es esta o qué? ¿Cuándo nos han respondido? Nunca nos van a responder. Y también hacen estas distinciones, ¿no? Porque la pregunta que tú pones siempre es muy buena, digamos, ¿cómo es que tú llegas a dañar lo tuyo, ¿no? Y había diversas formas de rabia y de descarga de odio en esa catarsis de la violencia, ¿no? También en la protesta de los 80 se decía esto. Una cosa es un banco y otra cosa es tu propio bien, digamos, o cuando el pueblo se hace daño ya directamente a sí mismo, o la imagen del negocio chico saqueado, ¿no? Pero la gente distingue mucho. Una cosa es el saqueo del negocio chico y otra cosa es lo otro. Y cuando hablan de eso es para decirme justifico lo otro. En el fondo, está el reto de mostrar que se puede plantear demandas importantes por vías institucionales. Está en juego demostrar de que hay partidos políticos que quieren representar los intereses populares. No, y que por lo tanto están dispuestos a hacer oposición, estar fuera del gobierno, y que están dispuestos a proponer un proyecto de sociedad distinto al que proponga el otro. En fin, mientras no hagamos eso, mientras no politicemos la esperanza, ¿cómo evitas que descargue la rabia? Si la causa o el motivo sigue ahí. ¿Cómo es tú? No sé, porque hay mucho ingrediente en la sopa, entonces no sé cuál presa el pollo sacar, pero primero, hay en tu misma forma de ponerlo, y nos pasa todo mucho, ¿no? Digo, entre explicar y justificar, que es distinto. Sí. Bueno, quería hacer la diferencia, digamos, en que yo creo que solo condenar lo que ha sucedido y no comprenderlo es la ceguera máxima, ¿ya? Otra cosa es, de tanto comprenderlo, considerar que es igualmente legítimo. Entonces, ya legítimo dentro de nuestras reglas democráticas, pero eso estamos analizando el tema. Correcto. Más que otra cosa. Me imagino que por el tipo de investigación que tú has hecho, yo creo que tú ves un grupo más orgánico en lo que era un mundo bien variopinto, ¿eh? Yo creo que había mucha diversidad y ha habido mucha diversidad en octubre.
Y lo es. Tienes toda la razón. Es muy diverso. Entonces, hay una parte que es eso, hay otra parte que es como anarquía pura como hay pirómanos nomás, pues, no sé, o sea, claro. Hay catarsis una también. cosa de la fascinación de la violencia, pero que no son pocos, y que tiene que ver además con la rabia contra los demás, digamos, que al fin la expresan, etcétera. Y hay narcos, y hay locos, bienvenidos los locos, no tengo uno, yo como vivo en el parque, están todos juntos. Entonces, no me gustaría hacer de octubre, por eso que, perdón que insista tanto en que los hechos y los procesos hay que irlos mirando así, porque no hay ni un solo proceso, ni los hechos son todos tan concatenados. Bueno, ya, pero eso es una precisión de historiadora, pero lo que me pasa es que a mí me parece enormemente peligroso, y que lo oímos mucho en ese mes de octubre, y después de que al final seguían y seguían, y la primera línea, la línea blanca, le decía yo, pero la primera línea, perpetuaban esto porque decían, si no salimos de aquí, entonces no van a haber cambios. Y esa es una cuestión tremendamente peligrosa, porque la famosa frase de que la violencia es la partera de la historia y va. Pero la cuestión es que la violencia pasaba a ser una forma tan legítima de hacer política como lo fue antiguamente, digamos, en el periodo de la Guerra Fría, y era una forma no solamente legítima, heroica. Pero sabemos que en el mundo han habido también muchas revueltas que podrían, y que fueron pacíficas, pensando en Luther King, que estaría hoy día aniversario, o ahora mismo, Gandhi, o lo que quiera. Pero esto fue con mucha violencia que no necesariamente, o sea, había un gusto, o sea, había una necesidad de la violencia. Descarga, sí. Que detrás de eso yo veo también una profunda desvalorización de la democracia en ellos mismos. ¿Y qué van a valorizar de democracia? Van a valorizar que son libres. Perdón. Van a valorizar que al final, quieran o no... Son libres para seguir los destinos de su estamento. No. Así lo viven ellos. Y yo creo que tu forma de usar la palabra estamento es un poquito... ¿Sí? Suelta. A ver, bueno, los sueltos deben ser de uno de los estamentos, pero veamos. Sí, yo pertenezco a ese estamento. No, porque el estamento no se mueve. Conversemos de eso. Mira, quiero decir el asunto de la violencia como la forma de generar el cambio político, podían haber muchas otras que era muy importante hacerlas. Yo no digo que no, pero digo, la forma en que se hizo... creo que fue de una profunda crueldad. No vamos a hablar del tema del Estado, ese es el otro tema, en la cual toda forma de poder, es ilegítima, y más aún destruyo los pocos que ni siquiera son símbolos de poder. Bueno, o sea, es el caos total en ese sentido. Sí, y bueno, ya. Pero me interesa si lo tomamos después, pero el tema de la despolitización. Pero quería hacer un complemento, por favor, para no poner el centro. Lo de los estamentos me encanta, yo lo refiero. Vamos para allá, por favor. Claro, vamos a las causas. Porque es esencial. Pero respecto a lo de la violencia, yo no quiero ni por un segundo que se ponga el centro en esa dimensión de octubre. Octubre no es primera ni esencialmente violento. Octubre es una revuelta reivindicatoria. Por eso no es solo un estallido. No es solo que... A mí me gusta la palabra revuelta, yo estoy de acuerdo. Y deja... Porque no es como el estallido que descarga. Esto también fue descarga, y mucho de ese componente catártico de la violencia como un momento también de catarsis, de sacarte la rabia y la frustración. Sí. Bueno, entonces hay que preguntarse por la rabia y la frustración, y dos, por la educación cívica que nunca quisimos hacer, y por el desfonde de los partidos. Es decir, todo eso genera al final esto.
Y en ese sentido no es que uno pueda preguntarle hacia dónde puede ir eso. Eso no va a ninguna parte. No va a ninguna parte una guerrilla de ese tipo, que además no es ni guerrilla. Es una ceremonia de enfrentamientos, donde yo no quiero que pongamos el acento. Y si lo ponemos ahí es porque no estamos logrando lo fundamental, que es que ese 1,5 millones o esos millones que marcharon, que no son vanguardistas ni violentos, ni mucho menos, pero que sí entienden, no eso, sino la presencia y el seguir como un asunto fundamental. Seguir, como decías tú, es un concepto clave para ello. Hay que puro seguir. Puro seguir, como una flecha. La flecha significa, tú sabes que flecha es el primer signo. Flecha y signo es lo mismo. La primera seña es para allá. Claro, es razonable, el Señor puso ahí para allá y eso quedó como seña. Seguir es seguir la flecha. Es como que la flecha, como que hay una claridad dentro de su confusión, como lo quieras, pero la evidencia de que lograron desestabilizar a un orden que los tenía completamente amarrados a unas identidades que no eran suyas, clases medias, individuos, ya no son pobres, están estudiando, den las gracias, ya no quieren participar en política, no hay problema, nosotros tenemos nuestra clase profesional dedicada a eso, etcétera. Y ahí no podían actuar y no actuaron. Desde 2000 no han podido actuar como tales desde esos tiempos. Esta crisis les permitió aparecer como tales. Y en ese sentido quieren seguir, porque se descubrieron que el poder no era tan grande como parecía. Estaban todos unidos, es cierto, la izquierda, la derecha, todo el estamento estaba en un mismo lado. Y ellos dijeron, aquí nos juntamos hasta los fachos pobres con los rojos. ¿Se entiende? Pero todos de pueblo. A eso me refería con los estamentos, no ni siquiera de clase. Pero Manuel, va para allá, porque el fenómeno es complejo. Las causas son muy diversas, son muy heterogéneas. Efectivamente hay un grupo que es muy violento, pero también, es cierto, hay muchos manifestantes que lo hacen pacíficamente. $1,5 millones es eso. Y por supuesto que hay que comprender que el fenómeno tiene varias caras. Ahora, hay causas, y aquí se han hablado de algunas causas. Hay una causa, creo, que ya se ha mencionado y es la política. El miércoles anterior, ¿cierto?, en el 2/3, que Isabel Aynat conversaba con Carlos Ruiz y Daniel Mansuy. Claro. Ambos dos compartían que la política, de manera transversal, el sistema de partidos, sí, todos, desde los 2000, 2006, sí, 2011, habían recibido señales, pero su incapacidad de representar, su incapacidad de dar respuesta, su incapacidad de reformar aquello donde había conciencia, había información. Y esa incapacidad de respuesta generó de alguna manera un escenario para que algo como lo que vivimos ocurriera. Y es por así decirlo, una dimensión más política. Yo no sé si tú tiendes a poner ahí una ficha... Muy fuerte, porque cuando uno dice siempre la política es incapaz de responder, pero bueno, a ver, ¿por qué es incapaz de responder? O sea, no se vive al redondo. Y yo creo que una de las cosas que pasó, pero esto es interpretación muy personal, de que hubo una despolitización de la política. Y que esa despolitización de la política fue parte por falta de convicción de lo que se estaba haciendo. Y quiero decirlo de la siguiente forma. Los partidos de la Concertación creyeron por un buen tiempo lo que hacían. Y esto va más atrás, lo que había sido la renovación de la izquierda durante la dictadura, lo hicieron, o sea, la izquierda se metió, o sea, el Partido Comunista, no en un sentido instrumental, ¿ya?, sino que habían asumido la democracia como un sistema político en sí mismo, no era la izquierda del 73. Y en algún punto, yo creo, siempre estuvo la tensión, dejaron de creer en eso, pero no fue posible articular tampoco aquello, porque tampoco tenían mucha alternativa, y se fueron despolitizando. Y la democracia cristiana estaba en esta situación rara, que nunca se ha estudiado, yo creo, de hecho ya interesante, como un sector. La democracia cristiana se hizo liberal.
y otro cada vez más comunitarista, llamémoslo así, o más cercano a la izquierda. Entonces, el tema, yo creo que una parte importante de la izquierda, su convicción democrática no instrumental, era débil. Y que al final creían mucho más en los movimientos sociales, como había sido la tradición de la izquierda, que siempre creyeron que los partidos iban a poder encauzar. Y yo creo que una parte bien importante de la izquierda, cuando vio a los chiquillos en la calle, la izquierda resiste todo menos que le salgan por la izquierda. Es superior a su fuerza. Claro. Ahí está con Joaquín Lavín, que es socialdemócrata y los tiene locos. Claro. Le salió por la izquierda. ¿A eso te refieres, no? No, cuando a la izquierda le sale un mundo que no es de ellos, y que es más de izquierda que ellos, se quedan plop. Y ahora están ahí. Entonces, produce una cosa de que quieren al final ser movimiento social, dejan de creer en sí mismos como partido, dejan de creer en su propia capacidad de hacer política. Cuando yo digo se despolitiza, y la derecha, al final, que todos creíamos que había cambiado más de lo que había cambiado. Cambiaron sectores de la derecha, pero yo creo que al final hay, y es lo que se expresa ahora, un sector de la derecha que cambió menos, que cambió también pragmáticamente después con la democracia. O sea, este consenso democrático yo creo que era menos profundo de lo que político de lo que creímos. Pero cuando te digo dejaron la política, se despolitizaron. Es porque la política, si no la entiendes como una negociación, cualquiera sea, la entiendes como un enfrentamiento. No hay más. Yo lo veo de un modo muy distinto. Creo, eso está muy interesante, ¿no? Siempre, creo más bien en que la profundidad del consenso, llamémosle neoliberal demócrata, ¿no? Porque fue un acuerdo tal cual lo formula Eugenio Tironi en Los Silencios de la Revolución, en el año 88. Estuvo muy bien el modelo. La revolución estuvo muy bien. Los silencios de violación de derechos humanos estuvieron muy mal. Haremos ahora el modelo con democracia. En el mismo sentido, Brunner, ya el mismo año, 89, anuncia lo que después será su respuesta al informe del 98, que lo mejor que viene en la democracia es que la democracia no es para hacer cambios, que la democracia es todo lo contrario, para que no haya cambios, y los cambios ocurran en la vida cotidiana de la gente. La política debe especializarse como un subsistema y no interferir en la economía, ni en la cultura, ni en la religión, para que cada uno de esos subsistemas puedan desarrollar su capacidad innovativa. Fíjate lo potente del mensaje, la gran sociología, total. Después del informe del 98, cuando uno de los puntos es, hay despolitización, Brunner responde informe 98, PNUD, PNUD, el origen del malestar. Autocomplacientes con y autoflagelantes. Digamos, los autoflagelantes es muy gracioso, porque los flagelantes son flagelantes, no que son autoflagelantes, nadie anda flagelando a otro. Lógico. Eso, es que el nombre lo pusieron los complacientes, que sí son autocomplacientes, ¿ves? Pero bueno, así va notándose quién puso los nombres. Pero me refiero a esto, ¿no? Que se vivió como una conquista la despolitización, no fue un problema. Fue un objetivo. Es decir, que la gente no votara, que decía José Joaquín Brunner, con bastante coherencia. Significa que están bien. Si quisieran cambios, van y votan y pues eligen candidatos. No quieren ni participar. ¿Por qué debieran querer participar? ¿No? Si para eso está la clase política profesional y el elenco. Ahora, fueron los partidos los que avanzaron al voto voluntario. Exactamente. Y ellos iban también a las campañas electorales como marketing comercial. Ya sin militantes, sin nada, porque entraron en ese juego y gastaban, la sociedad había cambiado, ¿eh? Sí, bueno, pero la aunque lo hubieran querido, no lo habrían logrado. No lo sé. El hecho es que con eso se desvincularon profundamente de las bases populares, todos. Y ya el 2005 no podían volver. Tú dices que ahí ellos dudaron y se hicieron movimientos sociales. Yo nunca más los vi en los movimientos populares. No estoy hablando de ese grupo, estoy hablando del grupo de izquierda que no creyó nunca mayormente en la democracia. Lo que digo es que el 2005 efectivamente se vence la vigencia del acuerdo político del 88. Se vence en el sentido de su capacidad histórica de tener empuje. Ya desde ahí todos los actores políticos que uno ve están vencidos. Son sobrevivientes de otro periodo,
ya no son capaces de... Yo lo viví así lo escribí en el 85, en 2005. Son 2005 ya. Ni pobres ni incluidos, la nueva cuestión social, esto es completamente fuera de la política. Los políticos ya no tienen conexión con estos actores, no tuvieron con los temporeros, con los contratistas ni con los pingüinos. 2005, 15 años atrás, ya no estaban conectados, nunca más se conectaron. No es cierto que haya habido un desvío para allá. No, simplemente que ni la izquierda, ni la DC, ni la derecha han tenido desde entonces acá una propuesta que pueda responderle a las demandas que empezaron a formularse por los temporeros, los contratistas y los pingüinos en 2005. Y que son las demandas del pueblo chileno que con el régimen neoliberal no logra pasar más allá de la pobreza. Se puede vivir, pero no se puede surgir. Les puedo estudiar, pero al final se van con los puestos, se los llevan los de la Chile y la Católica. Porque los puestos de trabajo siguen siendo los mismos. La matriz productiva sigue siendo la misma del fondo, esencialmente no con una base. Cierto, pero, Manuel. Disculpa, en un sentido. Sí, es verdad, yo estoy exagerando, pero ¿a qué me refiero? Pero es que estás exagerando. Pero ya, déjame decirte mucho. en qué sentido. Bueno, bien, déjame pasar por unos pueblos para que podamos volver. Pero bueno pasarse unos pueblos, porque aquí nadie llega, nunca llegamos. ¿A qué estoy indicando? Que en los fondos y ahora la matriz productiva es cargadísima al empleo simple y los puestos complejos son muy pequeñitos. Sí. Y en ese sentido es lo mismo, a eso me refiero, porque yo me estoy refiriendo a que hay una matriz productiva que viene con la formación en la conquista de Chile, que la modernización intentó modificar, que terminó en mausoleos industriales, como dice Joaquín Lavín, y puso en su lugar un packing, y desde ese packing se levantaron los temporeros. Y los hijos de los temporeros con los estudios profesionales que tienen. Eso es. Y están pidiendo ahora industria, están pidiendo trabajos complejos, ahora están pidiendo democracia. Mira, tu relato es demasiado coherente para ser tan cierto. Se parece muy así. No siendo historiador. Espérame. No, pero vamos para allá, porque estamos hablando en el fondo que la política aquí tiene un rol, una explicación, sí, una causa. Y yo sumo, creo, y en eso el trabajo del profesor Juan Pablo Luna creo que hay que mirarlo con atención. O sea, la política se transformó también en un grupo de personas que vivió desconectado de la realidad de las mayorías. Y esa distancia, aquellos que vivían en 4 comunas, tenían a sus hijos en los mismos colegios, claro, y que viajaban, ¿cierto?, en la semana distrital a regiones para poder mantener un vínculo, en realidad no representaban. Yo creo que hay un tema ahí que también hay que anotar ahí. Un puntito, no solamente desconectados y conectados entre sí, sino porque en realidad redujeron su conexión a la clase dirigente. No es que se hayan encerrado como clase política y se hayan solo relacionado entre sí, sino que simplemente entendieron que eran parte de la clase dirigente. Da lo mismo de izquierda o derecha, vivían así, ganaban así, y pensaban que no había espacio para representar intereses que complicaran el consenso. También es verdad que a partir del 2005 y ahora mismo no hay una alternativa. Eso es verdad. ¿Desde dónde tú formulas? Veamos todas las cartas sobre la mesa. Bueno, mira, que uno puede entrar y ahí ya te fijas una cosa demasiado específica que yo creo que, pero pretender que todo el periodo de los últimos 30 años no hay políticas sociales, en los cuales estuvieron sí, todos, bueno, pero el diseño de aquello requirió también mucho trabajo de campo y mucha presencia. Yo creo que mira, es como el cuento de que el salitre se tomó en champagne en el Club de la Unión. Esos son puede ser un gran lugar común. En algún punto no me la creo que solo... Es lo mismo que decir que es una caricatura de lo otro. O sea, claro. Te gustan, te he comillado. Entre el testamento, porque pasamos por la política, pero está la dimensión social, ¿cierto? Claro. Hay una cuestión social, no cabe ninguna duda. Que va en paralelo, está en tu trabajo, ¿cierto? Yo creo que sería interesante hablar de eso. Y por un lado, contrastar, creo yo, dos realidades. Y, por supuesto, abierto a que esto sea un debate, ¿cierto? Claro. Por un lado, la evidencia, digamos en esos términos, de que en los últimos 30 años Chile pasó de tener niveles de pobreza a un 50% a un 9%, donde la expansión del bienestar y del consumo alcanzó a muchos grupos y muchas capas sociales que antes nunca habían tenido esa oportunidad ni experiencia, que en términos
cuantitativos la desigualdad se redujo, y si vamos al trabajo del profesor Zappelli, si la vemos por cohorte, ¿cierto? Las nuevas generaciones, los más jóvenes son más iguales. Y al mismo tiempo da la impresión de que se fue acumulando una experiencia subjetiva de desigualdad que más allá de lo que digan los números, también se hizo presente en el... O ambas pueden estar presentes, pero... Por un misterio. Yo no le voy a echar la culpa al neoliberalismo de la desigualdad. No es que el neoliberalismo en Chile, creo yo, no tengo los números, no soy especialista en eso, pero mi matriz de análisis me dice, el problema del neoliberalismo en Chile no es que haya generado desigualdad, ni la haya aumentado, que ya sería tremendo. Lo que hizo el neoliberalismo es montarse sobre el chasis estamental chileno y operó con un software potentísimo que lo llevó al máximo y pudo sacar de la pobreza, como dices tú, a lo que la modernidad nuestra no logró. Y lo hizo con la incorporación de la mujer al empleo temporero. La modernidad del siglo XX. Y todo eso, y el consumo que hubo, un poco, todo eso es cierto, y es sobre lo que se giró. También las políticas sociales, las políticas de pobreza. Imagínate, todavía había una tesis, para dar una imagen de desigualdad, iba a haber una tesis de desigualdad, y la tesis fue desigualdad y pobreza, como si tuviera algo que ver. Porque en Chile, cuando se habló de desigualdad, al final se vinculó a la pobreza, porque de lo único que queríamos hablar era de la pobreza. Porque la pobreza, los 4 millones de pobres, ¿te acuerdas de don Patricio Aylwin? Ha sido la gran conquista del modelo chileno, la reducción de la pobreza. Pero eso es lo que logra este modelo. No logra que las personas promuevan a las clases medias. ¿Dónde está la promoción? ¿A qué me refiero? Ya dejamos de estar de acuerdo. No, fantástico. ¿A qué me refiero? Que cuando tú instalas un sistema de educación superior, por ejemplo, masivo, pero de calidad inferior, estratificado, de manera que ahí van, por ejemplo, los mismos colegios particulares subvencionados. Nadie de clase media tradicional va a esos colegios. Y le llaman todos de clase media. Y no van. ¿Por qué no se mezclan los de clase media normal con los de los colegios particulares subvencionados? ¿No hay acaso un estamento cuando decimos, hoy día en Chile, ¿qué porcentaje es la educación particular? ¿El 8, el 10? ¿Por ahí será? El 5. ¿Por ahí? ¿Cuánto? El 5. Por ahí, 5 o 6. ¿Cuánto eran los 60? Por ahí. Siempre ha sido igual. Eso digo yo. No, nada más. Bueno, entonces... Pero no, ya. No, pero es que Manuel es un provocador. Está muy bien. Sí, pero es que imposible tomar, insisto, pues oye, todo el animal y despostarlo y decir aquí, no. Va mucho. A ver, yo quiero decir una cosa ya, en resumen. No voy a entrar, pero si no te voy a discutir cada punto, pero en fin. Vivimos, la historia de Chile está marcada por la historia de una sociedad jerárquica. Desde el comienzo tuvimos 400 años de hacienda que nos hicieron muy mal. Y nos hicieron muy mal porque no permitieron que hubiera sociabilidades intermedias que le dieran a esta sociedad lazos de vinculación. La hacienda, digan lo que digan, muchos, pero de verdad que créanme que lo he estudiado mapa en mano, o sea, esto sí que lo sé, es un mundo solitario. Es un mundo solitario donde no hay pueblos, donde hay solo casas diseminadas, al menos yo en mi infancia las alcancé a ver, donde viven familias grandes, pero no viven familias con familias, ¿ya? La hacienda impidió la creación de pueblos porque las absorbía la mano de obra de la hacienda. Había muy pocos pueblos. La ruralidad chilena no es la ruralidad europea. La ruralidad chilena es, como decía muy bien el censo de 1854, es la población dispersa. Esa es la forma de definirnos. Nuestros lazos eran dispersos, en muy pequeños grupos. La urbanización fue muy rápida y fue porque parte de la hacienda expulsó al mundo del campo, no necesariamente porque el mundo de acá diera más oportunidades. Hay sociabilidades que dan humus cultural,
para los cambios. El nuestro, todos los nuestros, han sido siempre de velocidades inauditas. O sea, nuestro nivel de modernización, en un sentido tradicional, de lo que ha cambiado la sociedad chilena en los últimos 40 años, no es que haya una sola forma de vivir la modernización, pero nosotros más o menos vivimos en el mundo occidental, supongo que es distinto a una cultura asiática, pero nos alfabetizamos de verdad en 30 años y Francia en 150, pero mucho antes, quiero decir, ¿ya? Entonces, todo es microondas, no alcanza a cocerse en su verdad. En su profundidad. En los fundos, 400 años, digamos, se le pasó el horno ahí. No, claro. No, la sociabilidad es moderna. Y en eso yo creo que las grandes fueron los partidos. Realmente los partidos políticos. Pero eso es como imaginar que los 400 años del fondo no hicieron la sociedad que somos hoy día también. Eso es lo que estoy diciendo, impidió la hacienda, no digo que la hacienda sea un vacío, no estoy hablando de que no hubiera una cultura campesina, etcétera. Es que no estoy hablando de la hacienda, estoy diciendo por qué considero que no hemos tenido, y en otros cambios de la historia también, una red, una sociabilidad, un tejido social que nos permitiera, y sobre todo en el caso de esta modernización tan rápida, en lo cual el tema de tener auto tuviera que ver con las calles, pero también tuviera que ver con el respeto a los demás, o también con muchas cosas. No, te subí a un auto y si puedes manejar a 100 kilómetros, por donde sea lo vas a hacer. Esa cosa siempre sin mesura. Pero, dicho esto, y creo que grandes los problemas que tenemos son esta modernización, que por tanto genera un nivel, es una gran promesa. Las personas los individuos hicieron su parte, por Dios que la hicieron. Y el Estado hizo en parte su parte, y solo en parte. Y no funcionó los servicios de calidad del Estado, como que no hizo su pega, cuando las personas sí hicieron su pega. Eso es tremendo porque el cabro, el esfuerzo de ese padre de mandar al chico, etcétera, etcétera, eso es todo primera generación. Si no había... Eso no es un problema de las políticas sociales. ¿Quién te ha dicho eso? No, por eso me refiero, no es un problema que el Estado no haya hecho su parte, a eso me refiero. No, es también porque si tú tuvieras muchas cosas de calidad, sentirías... Si la educación pública, menos la educación pública. Es el tema. No sentirías la humillación. ¿Por qué se levanta Jorge González el 85? Espérame porque te quiero terminar mi idea. Tiene que ver con la educación. Si Jorge González es de los primeros egresados de la educación pública para todos, o masiva, o que estaba empezando. Sí. Y ya entonces se mostró que no tenía sentido. Es decir, lo que yo creo es que más bien, como sociedad... En ese caso no tuvo sentido nunca, Manuel. Bueno, es una buena pregunta. Ya, entonces la pregunta de eso... Permíteme, pensar lo siguiente, pensémosla radicalmente. Sí, nosotros tenemos cuarto medio obligatorio y tenemos la educación superior en términos proporcionales más alta del mundo, o por ahí. No deja de ser un logro, si tú quieres, y se ha presentado como tal en todas partes. ¿Sí? Que tengamos el récord mundial, o andamos por ahí, y es tal cual. Hoy día el 80% o por ahí, datos que me dieron en estas entrevistas, conversaciones, están en esos estudios. De 200.000 a 1.200.000 personas. Y la matriz productiva siguió la del fondo. Agrícola minero. Agrícola minero con toda la sofisticación. El sector servicio es el que más ha subido. El sector servicio es el retail. Muy contraria a la matriz. Pero disculpa, el sector servicio... Pero que tú no me dejas terminar a mí. Vamos a compartir la palabra. El sector servicio es el retail. Y el retail con la fruta se intercambia. Es el mismo circuito. Son todos trabajos simples. ¿Dónde están los servicios empresariales? Que son servicios también, es verdad. Están en las comunas de acá. En todo Chile no hay esos servicios. Están todos concentrados acá. Y eso sí que son servicios terciarios y con trabajos de altísimo valor, de altísima productividad. Termino. Chile tiene esta matriz de empleo y de territorio. Una zona donde hay empleos de gran productividad, muy pocos, y de gran productividad, y están todos en el mismo lado. Y el resto del territorio
mucho empleo, porque eso ha sido una gracia del modelo, ha generado mucho empleo de baja calidad y por todas partes. Esos son los dos países. Y tú todos los números los puedes tirar separando Chile en dos países. Si tú haces la pirámide de ingresos chilena, te sale una deformidad. No se puede leer. Mi hermano es demógrafo. Me dijo, a ver, esto no puede ser. Una pirámide es una pirámide. Hagámosla, le dije, hazte dos. Separa al 8% de arriba y deja el 92%. Y aparecieron dos pirámides, muy ordenaditas. Son dos países. Los que tienen dos educaciones, los que viven en dos lugares, los que trabajan en cosas distintas. Y son, en ese sentido, una proyección de la misma estructura del fondo. A eso me refiero, que la modernidad tenía que desmontar esa estructura del fondo. Y no lo logró. Y el neoliberalismo se olvidó. Y nos olvidamos que en Chile había estamentos. Y creímos que éramos de clases medias, todos. Y nadie dijo pueblo durante 25 años. Esa izquierda que titubeó, se le olvidó que era popular, por ejemplo. ¿Cómo se lo olvidó? Pero es que la palabra pueblo deja... No, bueno, pero no, ya. Siempre me llevas a otro tema. Yo quiero terminar lo que quería decir. Perdón, cuando tenía la idea, sí, Dimazol, lo que quería llevar al tema de la sociedad jerárquica es que la ruptura seria vino con la reforma agraria. Esa es la primera. Y la reforma agraria más la Guerra Fría le costaron la democracia a Chile, en buenas cuentas. Esa es mi interpretación, dicha lo más corto que pueda. Entonces, la nueva modernización neoliberal del primer periodo, democrática del segundo, y me niego a que la llamen así nomás, así tan caricaturescamente neoliberal, pero en fin. Neoliberal democracia, sí. No. Sí, pues tiene su componente, ¿no? Bueno, pero... la dificultad que tuvo, yo pensé, mira qué ingenua, en los años 90, cuando ya íbamos para arriba. Sí. Y dije, Chile crece 30 años entre un 5% y un 7%, y se acabó la sociedad, esa sociedad jerárquica. Y si van a ver unos ricos que tienen casa en Miami, van a ver, pues dan 20, me dan lo mismo. Pues. Si lo que me importa es que exista un tejido social que se sienta digno de sí mismo, como fue el hijo del Liceo. El Liceo produjo eso, una clase social de gran autovaloración. Un Estado que creía. Bueno, pero lo que aquí falló también es que nuestro desarrollo económico, francamente, se puso bastante conservador. O sea, tampoco tuvimos las innovaciones, y ahí estoy de acuerdo con la matriz, ¿ya?, de haber diversificado nuestra matriz empresarial y productiva y etcétera. Yo tengo una hipótesis, ¿sabes? ¿Me vas a dejarte bien? Está muy bien. Entonces, de que habríamos requerido 30 años, llamémoslo así, más, para forjar una sociedad en la cual esos jóvenes de los cuales tú hablas hubieran sentido la dignidad de lo que ellos mismos hicieron. Pero eso requería que no creciéramos, o sea, de que la economía no podía estancarse porque esto está basado en ser más rico. Dicho esto, y aquí me callo, pero el tema, y uno de los grandes errores, es no haber tomado, bueno, a los Chicago Boys ni les interesaba. No sabían que existía la cultura. No digo la cultura de ir al ballet municipal. Estoy hablando de la cultura como tejido social. No les importó, la rompieron así nomás. Y construirla ya era otra sociedad, era muy difícil. Yo creo que para la concertación fue muy difícil siquiera intentar. Pero pensar que esta sociedad no hay que pensarla subjetivamente, y ahí ya, vamos a terminar de acuerdo contigo en esto. Creo que ha sido lo más interesante que ha pasado en este tiempo, de cuánto importan los sentimientos de los demás y de cuánto importa cómo cada uno le genera al otro ese sentimiento de exclusión, de acá, de allá, digamos. O sea, aquí tenemos que aprender a convivir, tanto como mejorar la economía, digamos, y la posibilidad. Tenemos
que aprender a vivir, que queramos vivir de una manera en la cual no generemos rabias unos en otros. O sea, habría un cierto consenso que este proceso de modernización habría generado bienestar en muchas dimensiones, pero que tal vez, y ahí está el trabajo, por ejemplo, de Katia Araujo, ¿cierto? El tema del trato, el tema de la desigualdad, no solo desde el punto de vista de la segregación y la distancia, sino que la relación vertical, la discriminación, es un rasgo que ha seguido más bien constante y es tal vez por qué la palabra dignidad surge con tanta fuerza y se instala en el centro del debate. Yo creo que es la cosa que tenemos que aprender ahora, pero que tenemos que aprenderlo todo. Y yo creo que hay algo, creo que donde más es importante asumir esto, que hay una reflexión mucho más profunda en el mundo empresarial, que se sintió un poquitito como en recreo respecto a este tema. Y no, yo creo que uno de los más importantes. ¿Qué rol crees tú que en lo que estamos viendo le compete al mundo empresarial, al sector privado? Más bien en un sentido más amplio sobre, llamémoslo así, capitalismo, de que, y en todo, en general, digamos, de que a más mejor es un mundo que se acabó. Y es un tema planetario y es un cambio epocal, que uno podría decirlo, me carga la palabra posmodernidad, porque significa otra cosa. Yo prefiero hablar de una modernidad tardía. Donde los conceptos... el crecimiento por el crecimiento y el excedente. El tema de que el excedente, que el accionista sea tu centro. Exclusivamente. Ya dejó de ser. Ya no puede ser. Porque al final, además, si solo sigue así, tu accionista va a quedar pésimo, no va a recibir ni un dividendo. O sea, es mucho más importante la inversión que tú haces en la gente de tu propia empresa. Porque además estás haciendo mejor sociedad. Esto es responsabilidad social que tenga que ver con los vecinos. Yo no lo encuentro, o qué sé yo, lo encuentro mucho más importante una responsabilidad empresarial interna. Donde el tipo de jerarquías, digamos, donde sabemos ahora cuánta, Dios mío, el acoso sexual y machismo ha habido en todo ese mundo, etcétera. O sea, hay conductas muy profundas que cambiar y que tenemos que cambiar todos los distintos ámbitos. Yo creo que en las universidades esa cuestión ya se abrió mucho, digamos. Pero donde yo veo el núcleo, porque al final el núcleo del empleo y donde las personas pasan buena parte del día es en el mundo de la empresa. Y que hay que ser mucho más innovadores. Bien, ¿qué diría yo? Fíjate que no he creado un empleo en mi vida, pero estoy diciendo de que... Pero si hay un rol y hay una responsabilidad. Y tanto mundo interesante por el cual caminar para que eso exista. Porque, no, de verdad, o sea, yo creo que hay un mundo, pero cuando tú dices, hagamos de la rabia esperanza, hagamos de este país un proyecto más interesante. Eso es, pues. Si en el fondo es si se llega a hacer oír o no, de que se entendió de que esta sociedad, como está funcionando, no va, y que hay que ir a una refundación. Solo con esa noción creo que puedes esperar que te escuchen. Si no estamos hablando en nombre de nadie. El actor que nos tiene convocado, incluso en esta reunión, es un actor que no está representado por nosotros. Yo estimo que, sin embargo, su demanda real ni siquiera era el cambio constitucional, no era para eso el movimiento. Su demanda es por otra sociedad, porque en esta van perdidos. Tú dices, si hubiéramos estado 30 años creciendo al 7, claro, habría que ver por qué no se creció al 7, por duda o porque, pero un momento, o porque a lo mejor la clorofila y la geología no dan para más. Si aquí hemos hecho... Clorofila y la geología. Eso se lo escuché a un colega uruguayo, a un empresario uruguayo, decía, con humor. Decía, porque aquí nos miran mal, porque dicen que nosotros somos extractivistas, y alguno con cierta gracia nos llamó proxenetas de la clorofila, ¿no? Que igual era gracioso, yo lo uso tanto. Pero somos más sofisticados. Bueno, bastante. Bueno, todo evoluciona también eso. Entonces, pero era la clorofila y era la geología, igual.
la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué no intentamos lo otro? Yo dirigí una tesis doctoral. Sí. Dirigí una tesis doctoral sobre Dorotea, la colega de Administración Pública, que era ¿por qué en Chile no se desarrolló una industria exportadora de servicios complejos, servicios empresariales? Esa es una historia muy larga. Bien, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se probó? ¿Por qué no intentaron? ¿Por qué solo la fruta o la minería? Y entrevistó a muchos de los... sí, claro. Entrevistó a muchos de los economistas. Por favor. Lo dijo Ignacio Domeyko en 1842. Fantástico, dale. Cuando llegó a ser profesor del liceo, era un gran mineralogista del L'École des Mines de París. ¿Y qué dijo? Y sus alumnos no querían aprender cuando él los llevó al laboratorio del Liceo de La Serena, 1842. Entonces no lograba que aprendieran nada, que los metía y en fin. Y entonces escribe en sus memorias y dice, en realidad, ¿por qué van a querer aprender si finalmente sus padres van a tener siempre suficiente ley en sus minas y suficiente ganado en sus campos? Y los otros nunca tendrán lo mínimo ni en uno ni en lo otro. Es tremendo. Cuando uno critica la matriz, digamos, esa frase es tremenda. Porque es muy interesante. Y la pescó él, que era un profesional, digamos, y un científico. Es decir, no hay caso que esta gente quiera aprender, porque ¿para qué? Es que por ahí va. Y por lo mismo pasa al otro lado. La pregunta que yo me hago es, el modelo que tenemos, más allá de que el 2005 ya no haya podido seguir creciendo, o el 2006, no sé, por ahí parece que se ralentiza notablemente el proceso. Pero la pregunta es, ya el 2005 había hecho crisis. No empieza ahí la crisis. Ya el 2005 estaban todas las banderas puestas. Yo escribí un texto, lo pueden ver, donde digo, ya este es el conflicto que viene como demanda de un derecho, viene por dignidad, no es por pobreza, porque era evidente, si eran tres actores que tenían esa lógica. Ya había hecho crisis eso. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo hizo crisis esto? Si esto fue un éxito. El modelo productivo seguía boyante y seguía creciendo todos los años. La minería también, el retail, todo era. ¿Por qué un modelo que tiene éxito, un poco la introducción que hacías tú, ¿no? Un modelo que tiene éxito genera estos dolores? O al revés, decía yo, quienes pensaron este modelo, quienes creyeron que con la fruta y el retail generalizados iban a lograr que los hijos fueran realizados, ¿lo pensarían para sus hijos o hijas? Seguro que no. Lo pregunto así, si Chile no fuera una sociedad estamental, vamos al punto, es que quiero plantearlo, porque creo que es un tema que es un tabú chileno. Creemos que aquí hubo Revolución Francesa, pero aquí no la ha habido. Aquí eso no se ha terminado. Y eso sigue funcionando porque, y esa es mi impresión. ¿Quieres guillotina entonces? No, por favor, la guillotina. Los franceses son un poco bruscos. Yo creo tener buenos argumentos que pueden ser a veces cortantes. Tenemos un proceso constituyente, así que hagámoslo democrático, institucional y participativo, por favor. Que la representación ojalá fuera también proporcional a los estamentos sociales, que seguramente no lo será. Seguramente tendremos una muy distinta presentación. Pero la pregunta que hago, y la dejo puesta, si Chile no tuviera en el inconsciente la idea de que somos dos tipos de personas, de que hay un conjunto arriba y el resto, que el 8% o que el 6% de la educación particular de toda la vida y el resto, a lo mejor este modelo no nos habría convencido tanto y habríamos intentado esto. ¿Por qué no ir a otros? Déjame hacerte una pregunta, porque cuando tú hablas de refundación, hay algo de partir de cero. Y tengo la impresión de que tú sí identificas una serie de avances en el proceso de modernización chileno de los últimos 40 años, pero al mismo tiempo identificas que el origen social, el apellido, el grupo y la pertenencia siguen marcando el destino de las personas y que si no nos hacemos cargo de aquello, y que es tal vez una promesa propia del modelo, esto es, no importa dónde nazcas, debes tener todas las condiciones y oportunidades para construir tu propio proyecto de vida. Y sin embargo, los apellidos siguen pesando lo que pesan, aun cuando es cierto, Chile es más en términos de bienestar, de consumo, pero tal vez en términos relacionales ha habido una historia en la cual hemos sido más lentos. O hemos hecho una parte muy rápido y la otra muy lento. Entonces,
lo relacional no ha ido acorde, digamos 2 siglos de atraso, con el bienestar. Lo que yo no quiero tampoco pensar es que esto ha sido todo un perfecto y total desastre. Esa distinción la hacemos. Pero desde el punto de vista de las relaciones al interior de la sociedad, de los grupos y las pertenencias, da la impresión que históricamente hay una cierta estructura que ha permanecido y que esta lógica de élite versus pueblo que se instaló con fuerza. Este cartel, ¿cierto? No se trata de la izquierda o la derecha, se trata de los de abajo en contra de los de arriba. Tiene un cierto sentido histórico y que hay algo ahí que hacerse cargo. Esa parte muy, yo dije, es la marca más tremenda de la larga duración de la historia de Chile. Yo diría que son dos y van muy unidas. Uno es ser una sociedad jerárquica y que está determinada por una matriz productiva que terminó, pero lo que yo no comparto contigo es que siga siendo la misma, ni menos que sea una sociedad estamental. Porque ni tú ni yo estaríamos donde estamos si fuera una sociedad. Lo que yo estoy diciendo, lo que tú dices. No, pero de otra manera. Y sobre todo respecto que creo que hay cambios, aunque sean fenómenos de larga duración, hay cambios y continuidades. Pero también hay cambios muy profundos respecto también a que, no sé, digamos, por eso, que tú no puedes comparar, no sé, con una élite, ¿me entiendes tú, a nivel internacional, que son 5 en el país, pues. No estoy comparando, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay también nueva gente que... Hay nuevos sectores sociales que nunca vimos. Tú eres muy joven. ¿Cuáles, por ejemplo? Para verlo, para entenderlo. ¿De qué estamos para hablando? entenderlo de lo que ganaba alguien en el campo hace 40 años, hace 50, pero y lo que no, los ingresos, su capacidad. la pobreza. No, la pobreza es mucho más. Sí, ya, es otra cosa. de su acceso a bienes. En la hacienda, la diferencia de ingresos entre el que ganaba menos y el que ganaba más dentro de la hacienda, que no eran de los propietarios, digamos, era más o menos 1 a 3 veces. Que es más o menos lo que tú tienes hoy día entre lo que gana el mundo popular básico, 500.000 pesos, 600, 400, ¿sí? Y lo que gana el máximo del conjunto. Y el resto estaba por otro lado, ¿no? Esa diferencia interna también existía antes. Siempre ha habido diferencia en aquel conjunto, ¿no? A mí creo que el tema es llegar a las precisiones conceptuales, pero no es tema, o sea, vamos al punto tal como tú lo dices. Traemos de la larga duración o la duración. Duración tiene esa noción, ¿sabes? Que duración es largo en indoeuropeo. Por eso es como... Me gusta el tiempo corto, no hablo de la duración corta del tiempo. Claro, la duración es larga. Esto puede terminar mal. Y nos queda la matriz productiva como... Que también y por hemos otro cambiado. lado, con la idea del estamento, ¿no? Yo lo veo así. Funciona muy bien. Ese 5-8% de colegios particulares funciona perfecto con el 8% de los puestos directivos. Cierto que hay un 12% más de puestos complejos que requieren formación antes de llegar al puesto. No que lo recibas en el puesto, pero eso es todo lo que hay, es el 20%. Bueno, pero es un proceso de modernización que también tiene ciertas complejidades. Hay elementos de movilidad social. Creo yo que sería una caricatura, así como sería una caricatura decir de que el proceso de modernización abrió todas las oportunidades y todo esto era un ascensor social donde todos podían moverse de un lado a otro, no lo es. Así como que nada de aquello ocurrió. Aquí hay sectores que efectivamente han tenido realidades, experiencias vitales muy distintas a las generaciones anteriores. Que eso no está en duda. Y eso significa, en términos de cultura, en términos de viajar, en términos de acceso a... Incluso hay un sector que me gustaría a mí a muchas dimensiones, que es muy poco conocido, porque le ponen su nombre a un conjunto muy grande que no es. Existe una nueva clase media, creo yo, y es tal cual. Una nueva clase media que no es la clase media tradicional de los colegios particulares de siempre, etc. No, una nueva clase media que no va a esos colegios. Va a colegios particulares subvencionados, pero de 100.000 pesos. Es un segmento no muy grande, tampoco pequeño, quizás tan grande como la clase media tradicional, para ver que tiene peso. Estamos hablando de un 6-7% de personas que van... Y esas personas sí han hecho un proceso de movilidad. Y en ese sector yo sí hablaría de movilidad y de nueva clase media y tal cual, porque lo es, pero es el 7%.
Sí. Y el punto es que con ese nombre nombramos a los que nunca les permitiríamos llegar. De acuerdo. Y ese Oye, tú conduces, obviamente, pero no puedo dejar por favor, de decir de que no hemos hablado del problema de la democracia y la violencia. Bueno, aquí tenemos un problema. No, pero digo, ¿cuál es la convicción? O sea, ¿cómo vamos a salir de esta? Bueno, es que... de muchas maneras, pero si no es... Vamos para allá, pero... Ya. Sol, porque efectivamente vamos para allá. ¿En qué sentido? Que abordamos el 18 de octubre y sus distintas dimensiones, luego fuimos a sus causas, pero luego estamos en un presente que tiene en adelante... Una salida política que se acordó el 15 de noviembre, en un momento donde la violencia estaba desbordada. Y la política tenía tal vez pocas herramientas, pero encontró una posibilidad. Y esa posibilidad es el proceso constituyente. Estamos a días del plebiscito de entrada, ¿correcto? Hay números que indican de que el apruebo tiene altas posibilidades de ganar, y eso abriría un proceso institucional y democrático bastante inédito en la historia de Chile, de conversar y trabajar en una nueva constitución, que es pacífica, por eso allá voy. y es democrática. Y a mí me gustaría saber, porque el tiempo ha ido avanzando a velocidades, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas? Cada uno en su disciplina. Decía Manuela hace pocas semanas en una entrevista que caló mucho, ¿cierto? No veo suficiente conciencia en los actores más afines al movimiento de que para encauzar el estallido hay que interpretar su esperanza, no solo su rabia. Me refería específicamente precisamente a no hacer el elogio ni concentrarse en la dimensión que pueda haber de desborde de violencia, porque no es el corazón de este movimiento, y por ahí sale lo que haya de rabia. Y eso tiene yo no hago el elogio de eso ni en mi centro. De hecho, ahí tengo convicciones quizás tan profundas como las tuyas. Seguramente lo que hago es tratar de no hacer de ese el foco, porque sé que hacer el foco allí no solamente no lo evita, hasta lo alimenta. Creo que parte de la escena de la violencia es esa escena en que se le transforma en el protagonista. Pero ¿cuál es mi esperanza y mi temor, por así decirlo, mi duda? Mi duda es si acaso el proceso constituyente que parte bien, es decir, con un sistema político que se ve completamente descalificado, porque eso fue no solamente desbordado, descalificado, entrega su carta mayor, que es la Constitución, y logra ahí una intervención a la escala de la crisis. Yo creo que ese fue un gran acierto, porque entregar la Constitución es aceptar de que la crisis es total y de que la intervención es total. Ya, ok. Y eso fue potente y logra, creo yo, parearse a la energía del acontecimiento, por así decirlo. Transforma otro hecho, un hecho que también le hace el peso. Con todo, no podemos olvidar que es una suerte casi de metáfora también, porque ese movimiento no es por un cambio constitucional. No, bien. Por eso que los hechos tienen su lógica. Bien, pero sin embargo logra por la escala, porque hubo calidad política, por así decirlo, por último, sensatez final de que había que entregar eso para que buscarle algún flujo. Dicho esto, como dice el tema es si se logra hacer el empalme o no entre los que están llegando por representar al conjunto y esa presencia que no está representada. Yo no lo veo todavía. No escucho en la discusión constituyente un diálogo con ese sector, sino más bien un diálogo sobre asuntos de cómo nos vamos a elegir o de la violencia y no la violencia, y eso es la misma conversación que es la conversación que no existe. Mientras yo vea escenas de violencia, represión y por otra parte los partidos jugando a no sé qué, es que es seguro que vamos mal, porque la conversación debería estar centrada en este pueblo tiene razón y debemos dar una respuesta y debemos pensar cómo construir otra sociedad con él y desde él. En fin, así lo veo yo y eso no se ha escuchado. Y en ese sentido es lo que decía la crisis del 2005. Crisis política, sí, los partidos que venían de la transición no tenían repertorio para salirse de aquello en lo que habían creído. Ahí discrepamos. Creyeron tanto en eso que se convencieron que hasta ahora les cuesta mucho retroceder de su excesivo avance y por eso se sorprenden con Lavín por la izquierda. A propósito, ¿no? Que los pilla desnudos. ¿Cómo tan derechistas, tan allá? Hay que ser socialdemócratas, les dice ahora, ¿no? Eso es muy feo lo que le hizo, pero lo hizo y está bien, ¿no? Y los nuevos no lograron interpretar a ese pueblo. Los nuevos que nacen, por ejemplo, o todo lo que nace con el movimiento del 2011,
El movimiento del 2011 tenía al doble colectivo adentro y los dirigentes que lo representaron no eran dirigentes de ese colectivo. Todavía el 2011 ese grupo actuó detrás de estos. El 2019 actuaron solos. Esa es la diferencia, ¿no? Y los que nacen en el 2011 pudieron haberlo, pero no lo lograron. Pero no es su responsabilidad. Yo creo que ellos han hecho lo que pueden, su actor político. No tienen alternativa y tampoco tienen el contacto profundo ni lo han seguido con ese pueblo. Es un pueblo que no está organizado en la FECH ni en la FEUC. Eran tampoco los bienvenidos y los cariñosos en el 2011, ¿no? Eran, de hecho, ya llegaban algunos momentos hasta de discriminación social, por las sopaipas, como me acuerdo, por el corte pelo, ¿no? De algunos colegios. En fin, creo que en ese sentido les costó, pero creo que son personas colectivos que están muy sensibles, muy cerca, y yo esperaría que de ellos, de parte de la izquierda, de parte de la DC, de parte de la derecha, volviera a aparecer un actor interesante que asumiera reconstruir esta sociedad. No es desde cero, eso es evidente, pero no reproduciendo la matriz que nos tiene condenados a dividirnos. ¿Y tú sientes en el fondo que el proceso constituyente debiera buscar esa representación de esos mundos, de esos grupos, o que se hiciera cargo de esa conversación? Claro, o por lo menos que permitiera ese debate. Que permitiera esto, que permitiera que se conociera que uno de los... Hay dos sensibilidades o tres, y que una de las sensibilidades para organizar este asunto, eso es lo que digo. ¿Cómo organizamos políticamente esto? La diferencia. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, naturalmente, en ese debate constitucional, pero que sí se escuche que en ese debate constitucional hay actores potentes, y ojalá todos en algún consenso, pero por lo menos una mayoría importante, que entiende que hay ciertas restricciones que deben considerarse. Que lo mismo que se considera ahora que el medio ambiente pasa a ser parte del programa operativo de la empresa, por ejemplo, también la sociedad, y no como responsabilidad solo con tu comunidad, sino como actor empresarial, de entender que o hacemos sostenible la sociedad, como tenemos que hacer sostenible nuestra operación en el medio ambiente, o no hay empresa. Ya no es ni siquiera por buena voluntad. Es simplemente que o instalas un espacio donde la sociedad puede sostenerse, la sociedad existe, está en crisis. Eso es la mejor demostración de que estaba equivocado el neoliberalismo, ¿no? Existe, está en crisis. ¿Cómo no existe? Tenemos que rehacerla. Y rehacerla significa un acuerdo de entender de que hay cosas que no seguirán, no pueden seguir pensando en una sociedad instalada aunque crezca el 20% anual. Mientras sigamos pensando de que hay un 5%, 6% que tiene derecho a un tipo de educación y el 90% a otra, estamos mal. Porque en una se gastan 80.000 pesos y en la otra son 300.000, 400.000. No hay por dónde, ninguna posibilidad. Un joven lo decía allá en el sur. Ya, todo esto, no tengo NEM, no tengo puntaje, no tengo lucas, no tengo nada. Y hay una sola PSU. Tenía que haber dos PSU, decía. Y en parte tenía razón. Una señora que venía de un país, de Costa Rica, un lugar por ahí, estaba acá en Santiago, clase alta, hablaban de los colegios. Ya, vamos a hablar de los colegios. ¿Sabe lo que dice la señora? Disculpen, ¿vamos a hablar de los colegios de nosotros o del otro sistema? Porque en Chile hay dos sistemas, ¿no? No, porque en mi país no hay uno. ¿Sí? Entonces, pero aquí hay dos, no vamos a hablar del de nosotros. No, si en Chile también hay uno, pero en realidad sí hay dos, ¿no? Es plena conciencia. Ayer salió una encuesta, la clase dirigente chilena cree que las casas del pueblo valen 5 veces lo que valen, o 3 o 4 veces. No sé si lo leyeron. ¿No? Cree que la casa de 100 millones y vale 20, vale 25. ¿Cuánto cree que vale la casa del señor de su jardín? 80 millones, 20. Sol, ¿cómo ves tú el proceso constituyente? ¿Cuáles crees tú que son sus desafíos? Pero por favor, tómate tu tiempo porque creo que esta es una pregunta fundamental. Sí, es fundamental porque de eso partí diciendo de que nuestros hitos anteriores habían sido resueltos con la violencia y con las armas. Hoy día no hay ningún, que sepamos, riesgo de golpe de Estado. Tampoco se van a dividir las Fuerzas Armadas. Uno pensaría, ¿no es cierto?, que un enfrentamiento armado no va a haber. ¿Qué queda si esto no se encamina por el proceso constituyente? Creo que es la recuperación
de un debate que obliga, al menos a ese mundo, a fundamentar sus dichos, que creo que es algo que nosotros hemos perdido, el valor de la palabra. Y la democracia o vive de la palabra o muere. Y el proceso constituyente encausa muchas cosas, en la cual es más que una constitución, es la construcción de un diálogo, que además es muy técnico. Las cuestiones que dice Manuel no necesariamente se solucionan en base a una constitución. La constitución no resuelve ese tipo de temas, resuelve las formas en que convivimos, en las normas en que convivimos. Pero obviamente van a haber mucho. Lo interesante es si todos queremos creer de verdad, con honestidad, que hay un diálogo posible. O nos vamos a seguir teniendo miedo como si estuviéramos en el año 72. Eso me parece injusto y me parece que no tiene fundamento y sobre todo no tiene futuro alguno. Entonces ahí cada uno, desde donde esté, es necesario que crea en el otro, al menos en su capacidad de diálogo, aunque su corazón no crea. Hay una necesidad de... cuando partí diciendo, para mí la despolitización tiene también que ver con la desconexión con otros sectores, pero tiene que ver con la capacidad de la política de generar cambios. Y los cambios en una sociedad democrática se acuerdan y se negocian. Cuando todo aquello fue considerado por todos los intelectuales de este país como la escoria, porque se había negociado la transición, eso es una renuncia, es un tipo de crítica que a mi juicio es indirectamente un desprecio a la política. Entonces, creo que tener un proceso político de esta naturaleza, politizar la sociedad en su sentido que a nosotros nos quedó en el sentido del ideologismo, lo tendremos que pensar en su sentido griego, en el sentido de que la polis es cómo vivimos juntos. Y ese diálogo tenemos la posibilidad de encauzarlo ahí, pero de crearlo en todas las instancias. O sea, nos tenemos que cambiar la cabeza de que este mundo cambia mucho, demasiado, que estamos en una nueva época y en la cual ya no es tan importante a dónde perteneces. Para los más privilegiados, llamémoslo así, lo más importante es que no te odien y que tú no sientas que tienes, o sea, que los otros sientan que tengan razón para que te odien. O sea, hay una forma de convivir. Sí, pues eso estoy diciendo. Entonces, todos tenemos, voy a decir una cosa que vaya a parecer cura, pero lo creo muy genuinamente, que esto es una práctica de todos y siempre tenemos malas prácticas de vida común. Y si queremos que esto resulte, si queremos tener una democracia fuerte y sólida, que para mí significa evidentemente la prosperidad y la dignidad de los demás, tenemos que recuperar la palabra. Así que con eso quedo y soy optimista y creo que eso va a ser posible y hay que entusiasmar con muchas otras cosas de los proyectos posibles que se pueden hacer, que podemos hacer. Y que están muy ofuscados por nuestras frustraciones. Y creo que podemos tener unos 30 años mejores. Bueno, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Pasamos, creo yo, por muchas capas del desafío de entender
lo que ocurrió en nuestro país desde el 18 de octubre. Yo quiero agradecerles sinceramente que nos hayan acompañado y que hayan contribuido, creo, tan genuinamente a un debate que tuvo momentos de diferencias, como corresponde en una democracia, pero también, creo, convergiendo a un punto de vista común respecto del desafío que vive nuestro país y que, da la impresión, nos permite el proceso constituyente. Gracias. Nosotros nos queremos despedir agradeciéndole a Sol y a Manuel y queremos dejarlos invitados para el próximo miércoles a las 20 horas. Isabel Aninat va a estar acompañado de dos constitucionalistas, Verónica Undurraga y Lucas Sierra, para conversar de algo que va a ser muy importante en el caso de que gane el apruebo. El reglamento, cómo funcionará la constituyente, el gran desafío de organizar, en el caso, insisto, que gane el plebiscito del apruebo, el órgano que tiene el desafío de sacar adelante un texto. Hasta la próxima, muchas gracias y muy buenas noches.